El mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días, otra edición de nuestro Panorama de Noticias, aquí el gigante de la semana en Radio Mundus. En el tercer cordón del Gran Buenos Aires, ya le decimos la temperatura, justo se nos fue la pantalla, ya vamos a tener, a ver, tercer cordón del Gran Buenos Aires, tenemos una temperatura hoy, en este momento, de 16 grados, con un pronóstico inestable para el resto de la jornada. Se espera una máxima de 26 grados. Mi nombre es Daniel Docampo Espada y acá comenzamos nuestra emisión del día de hoy con todo el equipo periodístico del Grupo TV Mundus. Muy difícil determinar cuál sería el tema de etapa. Obviamente tenemos la expulsión del senador Cuéllar por hechos de corrupción y también tenemos obviamente la asunción de Cristina Fernández al frente del Partido Justicialista. Un hecho no menor de cara a que es el principal partido de la oposición. Vamos a comenzar primero con el tema de Cristina Fernández, que reiteramos en la sede de la UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, tomó control del Partido Justicialista como nueva presidenta, flamante presidenta, y entonces arrancó recordando a Héctor Recalde, una pérdida irreparable que hemos recibido esta semana, que hemos sufrido esta semana. Héctor Recalde era y fue un referente en el campo del derecho laboral. Y Cristina Fernández lo recordó a él, como también recordó en este primer audio, hay varios audios de Cristina, reconoció a Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, que encabezaba las listas federales, que era la lista que se le oponía a ella en la interna del Partido Justicialista. La escuchamos. A Héctor Recalde, ese gran compañero, yo propongo un fuerte aplauso para ese compañero. ¡Vamos! Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, a los compañeros y compañeras vicepresidentas, que hoy Mariel no está porque está en Roma, la recibía Francisco, así que ese es el motivo de que Mariel hoy no nos acompañe. Quiero saludar a todos los compañeros y compañeras de los distintos estamentos del partido, sindicales, femeninos, juventud, que integraron la lista de Primero la Patria. Quiero también mandar un fuerte saludo al compañero Quintela y a todos los compañeros que integraron la lista federales. Vaya también mi saludo a los distintos presidentes de los partidos que integran Unión por la Patria y que los diviso de acá, no voy a nombrar uno por uno, pero también muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el hecho de reconocer a Ricardo Quintela es un factor de unión de cara a lo que le espera construir al frente del Partido Justicialista. En el siguiente audio vamos a ver justamente una autocrítica importante, muchas cosas, esto que muchas veces se le pide a los dirigentes. En este caso Cristina Fernández hizo mención, venía relatando el tema económico, en lo que era prácticamente una clase magistral, y recordó
que el acuerdo que se firmó durante el gobierno que ella vicepresidió, o sea, detrás de Alberto Fernández, bueno, hizo un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, lo describió como fatal para la gestión del peronismo, en una gestión que acaba de terminar hace exactamente un año. Vamos a escuchar lo que decía al respecto. Muy importante alinear salarios y jubilaciones con precios de bienes y servicios, tasa de interés y tipo de cambio, o sea, los precios de la economía. ¿Para qué? Para que la guita del crecimiento no se la llevaran 4 vivos. Diciembre del 2020. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2021 tuvimos un crecimiento económico extraordinario, mayor a la caída de la pandemia. Y en el 22 volvimos a crecer por arriba de los 5 o 6 puntos también, un gran crecimiento. Pero no pudimos, desde el Estado, Fondo Monetario mediante también, no podemos olvidarnos que teníamos al fondo monitoreando y obligando a devaluaciones como pasaron después de las elecciones, ¿no? Empecemos por eso, jamás deberíamos haber aceptado firmar ese acuerdo con el fondo en las condiciones en que se hicieron. Fue fatal, fue letal para nuestro gobierno. Y muy importante, alinear salarios y jubilaciones con precios de bienes y servicios, tasa de interés y tipo de cambio, o sea, los precios de la economía. ¿Para qué? Para que la guita del crecimiento no se la llevaran 4 vivos. Diciembre del 2020. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2021 tuvimos un crecimiento económico extraordinario, mayor a la caída de la pandemia. Y en el 22 volvimos a crecer por arriba de los 5 o 6 puntos también, un gran crecimiento. Ahora vamos a escuchar la autocrítica que Cristina Fernández hace y que tiene una anécdota. Entre el auditorio estaba Máximo Kirchner, que recordemos era el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, rol al que renunció por no estar de acuerdo con ese acuerdo que Guzmán, ministro de Economía de Alberto Fernández, había hecho precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Pero no pudimos, desde el Estado, Fondo Monetario mediante también, no podemos olvidarnos que teníamos al fondo monitoreando y obligando a devaluaciones como pasaron después de las elecciones, ¿no? Empecemos por eso, jamás deberíamos haber aceptado firmar ese acuerdo con el fondo en las condiciones en que se hicieron. Fue fatal, fue letal para nuestro gobierno. Bueno, muchas veces se le pide a los políticos autocríticas, bueno, ahí la tienen, ¿no? Obviamente diciendo que fue fatal ese acuerdo que se firmó, recordemos, entre gallos y medianoche. Debo reconocer que en algún momento quien les habla también vio que, o creí que un acuerdo rápido, aunque fuera malo, era mejor que un acuerdo lento, porque ya nos imaginábamos distintos bloqueos en el campo financiero internacional. Bueno, salió mal. Los que la vieron en ese momento obviamente fueron Cristina, obviamente fueron Máximo Kirchner. Hay que reconocerles ese mérito. Vamos al tercer audio de los 4 tracks que tenemos de Cristina Fernández asumiendo la presidencia del Partido Justicialista. En este otro hace todo un repaso del campo político, ¿no? Y fundamentalmente de los periodistas oficialistas, los periodistas de la derecha, el Poder Judicial, también podríamos decir los empresarios que pierden y igual apoyan a este gobierno. Bueno, vamos a escuchar una definición de cómo está el campo político bastante interesante en cuanto a cuáles son los sectores que están interactuando. Sobrados y sobrelia a uno y esbirros a los otros y demás. Como dice el Evangelio, siembra viento y recogerás tempestad, ¿no? Algo así, ¿no? La denostación permanente de la política contribuyó a crear un clima antipolítica en la República Argentina. Nos hacemos cargo la política de lo que es el fracaso de un gobierno. Háganse cargo alguna vez los demás de las cosas que han hecho en el país también, por favor, para explicar lo que nos está pasando. Y
No se quedó ahí, vino obviamente después de lo mediático, lo judicial y el aparato judicial, con denuncias a diestra y siniestra contra nosotros. Un poder judicial cooptado y diseñado para cubrir los negocios que se hicieron durante el macrismo y durante el neoliberalismo, para cubrirlos en los tribunales y sobreseerlos y para perseguir a los peronistas. Este es hoy el partido judicial en la República Argentina, no lo duden. Todas estas cuestiones, además de los modos que me decían, todas estas cuestiones habían permeado en la sociedad y también en nuestra dirigencia. Por eso tomo la decisión que tomo, para asegurar el triunfo del peronismo. Esta es la verdad de la milanesa. Bueno, acá hay algo interesante, hace unas definiciones muy interesantes Cristina Fernández, la verdad que es una hora sin desperdicio. Si ustedes ingresan a tvmundos.com.ar, allí está toda la transmisión, ahora en diferido por supuesto, hecha por el propio canal oficial de Cristina Fernández. Decíamos esto, entonces, acá ella vemos que está trabajando con el tema del triunfo del peronismo. Obviamente se está hablando, pero sobre el final vamos a ver que está planteando que la militancia no debe ser solamente una movida electoral. Sigamos escuchando a Cristina Fernández. De lo que pasó, pero ¿es solamente un problema esto de la política, del sistema mediático comunicacional, del partido judicial? No. Vamos a los verdaderos beneficiarios de todo esto. Siempre en el peronismo hablamos de burguesía nacional, ¿no? Es casi un mito el tema de la burguesía nacional en el peronismo. Y no hablo del entramado de pequeños y medianos empresarios y grandes empresarios que a lo largo y a lo ancho del país producen, abastecen el mercado interno, dependen del mercado interno, invierten. Cuando estoy hablando de los que, además de ser grandes empresarios, las rentabilidades este año 2024 han sido formidables. Tampoco fueron formidables también de nuestra gestión, absolutamente, como también lo fueron en el 22 y en el 21 también. Pero esos empresarios que se nuclean en las grandes centrales de las cuales dictan cátedra y normalmente se oponen a los modelos de acumulación y de producción que plantea el peronismo, pero no han sido capaces de plantear un modelo productivo alternativo que permita acumular a la nación. No han tenido la responsabilidad. Al contrario, después de cada ciclo de gobiernos populares y democráticos, se embanderan de nuevo con políticas del neoliberalismo en ciclos que yo denomino de depredación y apropiación. Estamos en un ciclo nuevamente de depredación y apropiación. Estas son las cuestiones que tenemos que discutir los argentinos, los peronistas, y plantear también el peronismo. No vale la pena llegar al gobierno e intentar quedar bien con todo, porque cuando intentás quedar bien con todo, finalmente termina siendo un fracaso y horrible en el gobierno. Este es otro palito a Alberto Fernández, ¿no? El hecho de Alberto Fernández fue un gobierno muy tibio, intentó quedar bien con todos, no molestar a nadie, pero bueno, Milagros Sala sigue presa, el Fondo Monetario Internacional, que había sido cómplice de Mauricio Macri, se salió con la suya, es decir, bueno, la ternura por quedar bien con todos, y ahí lo dijo, es un fracaso, ¿no? Y ahora vamos a ver que va a dar algunas pautas sobre cómo se debe enfrentar a todo esto en la coyuntura desde el Partido Justicialista. Pero bueno, y a esta pregunta de por qué nos pasó, tenemos que contestar la última pregunta. Bueno, ¿qué hacemos? Sobre todo porque estamos en el Partido Justicialista. ¿Qué hacemos en este escenario? Y yo creo que hay 5 tareas fundamentales. El partido debe formar. Tenemos que abocarnos a la formación de cuadros políticos y técnicos, pero también políticos,
porque el técnico puede mostrarnos cómo se logra algo, pero si no tiene el político una correcta interpretación del momento, por ahí no sirve mucho. Formar. Escuchen estas partes, ¿no? Son 5 puntos. Formar dijo primero. Ahora vamos a prestar atención a lo que sigue. Esto es de cara a un plan para manejar el partido justicialista, el partido del peronismo, el partido más grande de la Argentina en realidad, y ya próximo a cumplir sus 80 años. Informar, planificar, divulgar y organizar. Son las 5 tareas fundamentales que debe cumplir el partido: formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Bueno, eso sí es una pauta, es una directriz hacia los militantes, pero todavía tiene unas palabras más en su asunción. Cristina Fernández hacia los militantes electorales, que yo creo que es una de las grandes enfermedades que tuvo que atravesar el justicialismo, que es el electoralismo. Vamos a escucharla. De las grandes mayorías. Esto es clave. Y creo que también tiene que haber por parte de los dirigentes políticos, de los dirigentes de nuestro partido, que muchas veces lo veo convertido en militantes electorales, solamente en militantes electorales, volver a ser militantes políticos. No hablo de los compañeros y compañeras de base que en las unidades básicas, en los sindicatos, en las universidades ganan centros de estudiantes. Estoy hablando de quienes tienen y quienes tenemos responsabilidades dirigenciales. Porque me formé, como comentaba el otro día, formo parte de una generación que se formó como militante política, electoral imposible porque, bueno, no había elecciones. Así que había que militar y había que traer a Perón a la Argentina. Bueno, clarísimo. Hemos hecho un extracto, apenas unos minutos, de una exposición de 1 hora. Como siempre, Cristina Fernández atrapa al auditorio. Es quizás la oradora política más importante del país, ¿no? La claridad expositiva que tiene, conceptual, sin andar leyendo papeles de forma rígida como siempre, ¿no? Bueno, obviamente obviamos, hablando del campo político, obviamos el mensaje de 15 minutos que Javier Milei, con toda, realmente una cosa de la década del 50, duritos, frente a la cámara, con su gabinete detrás, sentaditos, donde recordó el año en el cual ya asumió, ¿no? Obviamente basándose en cifras ridículas, como que evitó el 17.000%, bueno, estas cosas que ya nos viene acostumbrando el régimen de Javier Milei. Pero esta semana siguió avanzando el tema que nosotros habíamos empezado a desarrollar la semana pasada, que precisamente es el tema de la corrupción con la cual, por ejemplo, el gobierno de Milei compró los votos para aprobar la ley bases para la destrucción argentina. Bueno, a uno de los traidores al peronismo, el senador Cuéllar, que había, por Entre Ríos, que había llegado al Congreso en la lista de Unión por la Patria, bueno, después empezó a votar todo a favor de el mileísmo. Nosotros ya lo vimos, ya hablamos la semana pasada, él y su amante se estaban llevando dinero de contrabando a Paraguay, que es aparentemente donde lo esconden, porque hicieron varios viajes en el correr del año. Bueno, y esto generó entonces que una sesión especial pedida por el peronismo en la Cámara Alta votara su expulsión, no su desafuero, o sea, no quitarle fueros como pedía la jueza Sandra Arroyo Salgado, que hizo 30 allanamientos investigando el tema de la corrupción, sino que directamente se votó su expulsión. La miembro informante fue Anabel Fernández Sagasti, senadora peronista por la provincia de Mendoza. Dice el acta de relato del hecho de la imputación, es decir, del fiscal del Paraguay. Dice que el hecho fue a las 1:30 horas,
donde el personal naval junto a los funcionarios aduaneros y con el apoyo del personal de departamentos de delitos complejos, de delitos económicos, dependientes de la Policía Nacional, encuentran en un auto a Edgardo Cuader y su secretaria. Y encuentran en su poder la suma de 211.102.000 dólares americanos, una suma de 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos. Eso es lo que se le encuentra. Pero si todos vieron el video en donde se abre su mochila, están todos los medios, donde se abre la mochila del senador Cuader, vamos a identificar las siguientes cosas. Primero, que el conductor era Cuader. Luego, que en su mochila lo primero que se extrae no son los dólares, es su documento, su credencial de senador de la Nación dentro de la mochila y el pasaporte. Es decir, que no hay ninguna duda que la mochila era del senador. Luego de extraer los 3 documentos, se extraen los billetes y sus medicamentos y varias cosas, un cargador de celular y varias cosas más. Y Betún, que eso después lo va a explicar el senador. Bueno, evidentemente lo que la miembro informante estaba diciendo era a raíz de que, bueno, había todo un tema porque desde el oficialismo, es decir, desde el mileísmo, querían evitar que lo echen, porque de esta manera el nazimacrismo pierde un voto y al entrar la suplente, por lo que queda de ejercicio, que es apenas un año, bueno, supuestamente es un voto para la oposición. Recordemos que la ley bases se votó, la desempató Victoria Villarruel porque terminó 36-36. Hubo varios traidores. Pero, por ejemplo, estuvo Espínola de Corrientes, ¿sí? También entró por Unión por la Patria y votó con el régimen. Y el caso de Cuader. Entonces, por eso le dio, si no, tendría que haber ganado el justicialismo y se frenaba la ley bases que está destruyendo al país. Bueno, el tema es que ahí empezaron los debates y entre otras cosas querían, desde el oficialismo y desde el macrismo, querían frenar la expulsión de Edgardo Cuader. Pero primero vamos a escuchar a Lucía Corpachi, que fue gobernadora de la provincia de Catamarca, también haciendo un planteo ético de por qué había que expulsarlo a Cuader. Él creía que tenía la cámara apagada y la tuvo prendida, como nos pasó a muchos, que qué sé yo, pasaba el marido por atrás en pijama y figuraba en la cámara. Pero a ese diputado nosotros también lo expulsamos, porque el hecho fue vergonzoso para la condición de diputado, de senador de la Nación. Fíjese si no vamos a pedir la expulsión de este senador. Claro que la vamos a pedir y nos da lo mismo que sea suspendido a que sea expulsado. Yo, discúlpeme, no es que pida una cosa para uno y otra cosa para otro. Yo pido la expulsión. Ni siquiera hago mención, aunque para mis adentros piense lo que quiera pensar, y que usted lo expresó en un Twitter. Las ratas como Cuader, limpiemos el Senado, horroroso su Twitter. Bueno, voy a acompañar su Twitter. Voy a pedir la expulsión. Suspender no es limpiar. Yo pido la expulsión y voy a acompañar y pedir la expulsión del senador Cuader. No sé de dónde viene el dinero, no me consta. Tengo mis sospechas. Lo cierto es que contrabandeó $200.000. Y vuelvo a decir para terminar, es lamentable el espectáculo que estamos dando, mostrando quién es peor acá. Porque en realidad lo que debió haber hecho el senador Cuader, inmediatamente presentar su renuncia. Y él creía que... De lo que se estaba hablando, y ojo que también lo dijo Cristina Fernández cuando asumió, es el tema de desacreditar a la política. Desacreditar a la política implica abrirle la puerta a los tecnócratas, que ya sabemos para quiénes juegan. Cerramos diciendo que ganó finalmente la expulsión, 61. Vamos a dejar fuera el audio del senador Atauche, del
La Libertad Avanza, porque mostraba el desconcierto. Él decía, bueno, queríamos en realidad suspender, no expulsar, pero como no tenemos los votos, pasemos a un acuerdo intermedio, un desastre total, terminaron votando con el peronismo. En tanto que el PRO, que mandó Mauricio Macri un mail, un comunicado en pleno debate, diciendo que no, que había que suspenderlo. Bueno, allí fue. Solamente los 5 votos son 4 del PRO y el radical Maximiliano Abad, radical de la provincia de Buenos Aires, que votaron votaron en contra de la expulsión. Ellos querían suspenderlo. Contundente, 60 por la expulsión, 5 por no, y una abstención que es la de este señor de Salta, ¿no? Romero, que con que pido la expulsión no he votado ni votaré jamás junto con el kirchnerismo. Un ridículo total, con sus bigotitos de Dalí. Pero bueno, ese contundente, expulsado este hombre, y ahora sí hay un recambio en la Cámara de Senadores que, atención, cambia la relación de fuerzas. Vamos al plano internacional. RT anunció un ataque de Rusia. RT es el canal ruso, Russia Today, que justamente anunció un ataque masivo a distintos sectores de Ucrania que han sido efectivos. Vamos a escuchar entonces este informe. Estadounidenses atacan masivo contra Ucrania en represalia. El Ministerio de Defensa de Rusia confirma un bombardeo masivo contra Ucrania en represalia por el reciente ataque con misiles estadounidenses ATACMS contra la ciudad de Taganrog. Destacan que todos los objetivos han sido alcanzados. Los ataques fueron realizados con armas de alta precisión. Las instalaciones bombardeadas garantizaban el funcionamiento del complejo militar industrial. Por la mañana, en toda Ucrania sonó la alarma aérea. Se reportaron explosiones en varias regiones, incluyendo la capital y provincias occidentales cercanas a Polonia. El régimen de Zelensky lo calificó como uno de los ataques más masivos contra la infraestructura energética del país. Mientras tanto, desde Moscú reaccionaron a las recientes declaraciones de Donald Trump de que los ataques contra el territorio ruso con misiles de fabricación estadounidense no hacen sino empeorar el conflicto. El secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov dijo que estas afirmaciones coinciden con la postura del Kremlin. Asimismo, constató que Rusia no necesita una tregua, sino una paz duradera. Bueno, ahí justamente el gobierno de Moscú retomaba, ¿no?, las declaraciones de Donald Trump, que pronto va a asumir en Estados Unidos, apenas los primeros días de enero, y de esa manera entonces, obviamente, seguramente Estados Unidos no va a bancar esta locura del presidente ya ahora dictador, porque tendría que haber renovado mandato en marzo y no lo hizo, al frente de Ucrania, ¿no?, que fue sostenido por los demócratas, esto entre comillas, el Partido Demócrata de Estados Unidos. Recordemos que el hijo de Joe Biden tenía laboratorios clandestinos en Ucrania. Vamos a ir cerrando. Primero hacemos una pausita corta y luego vamos con el fútbol, que hoy ya Argentina va a tener un nuevo campeón. Vamos a la pausa y volvemos y cerramos. ...2024 en Radio Mundo. Toda la información con el gigante de la semana conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Azambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana.
TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación. Sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Ya salió el número 126 de Eco Informativo. Ustedes lo tienen acá, de este lado. Esto es que está acá, gratis en PDF, en ecoinformativo.com.ar, el tema del año. La Argentina nazi. ¿Sí? Ahí, obviamente, en los banners, en otros lados ponemos Argentina cruel para que no nos baneen los grandes sensores de la internet. Pero bueno, ahí tenemos el tema del año. Desde hace ya 20 años que elegimos un tema del año y en este caso es un tema triste para todos nosotros. Vamos al deporte. Hoy se define, hoy Argentina tiene un nuevo campeón, pero ya se han jugado varios partidos. Barraca Central 3 y Lanús 3. Estudiantes de La Plata empató 2-2 con Argentinos Juniors. Otro empate, Banfield 1-1 contra Sarmiento. San Lorenzo en Flores perdió 1-0 con Tigre. En el día sábado ayer, Godoy Cruz como visitante le ganó 3-1 a Instituto de Córdoba, en tanto que los dos grandes del interior, Rosario Central le ganó 2-1 a Belgrano en Arroyito, y después hubo clásicos de los cuatro grandes, ¿no? Boca Juniors en la Bombonera empató 0-0 con Independiente, y al rato en el Cilindro de Avellaneda, Racing Club le ganó 1-0 a River Plate. En el día de hoy vamos a tener los partidos, obviamente decisivos de Talleres y Vélez, que son los punteros. Talleres como local ante Newell's, uno de los equipos que va último en el torneo. Vélez Sarsfield, que recibe a Huracán. En caso de que Talleres no gane y Huracán sí le gane a Vélez, puede ser campeón. Pues en estos dos partidos, con 4 equipos, 3 pueden salir campeón. Talleres, Vélez Sarsfield. Si Talleres y Vélez ganan o empatan y terminan los dos primeros, el campeón es Vélez por diferencia de gol. En tanto que si Vélez empata y el que gana es Talleres, el campeón es Talleres. Si Huracán gana y Talleres no, el campeón es Huracán. Bueno, realmente apasionante este campeonato que hoy se define. Y mañana, obviamente cierran esta fecha Atlético Tucumán contra Central de Córdoba, de Santiago del Estero, Central Córdoba de Santiago del Estero, que salió campeón esta semana de la Copa Argentina al ganarle la final 1-0 a Vélez. Vaya nuestras felicitaciones a los santiagueños. Visitan Atlético Tucumán y cierra el campeonato Independiente Rivadavia de Mendoza, un equipo recién ascendido, que recibe al Deportivo Riestra, que también es un equipo, más allá que es mi equipo, recién ascendido también. Bueno, señores, ya está, nos vamos, nos excedimos hoy un poquitito, pedimos disculpas. El equipo periodístico, ustedes saben, lo de Parlis Simpson, Raúl Azambloc, Juancito Pérez Bala, Raúl de Sousa, todos los, no me olvidé nadie, Beliendo Campo Pascusi, obviamente en redes. Nada más, señores, muchísimas gracias, nos vamos. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Radio.